Muy buen día a todos. Es un gusto saludarles nuevamente. Me presento, mi nombre es Erika de aquí del canal Luz de Ángel, Llamas Gemelas Tarot. Traigo a continuación un podcast muy interesante, muy nutritivo de información. Aquí con nuestro entrevistado, Michelle, que bueno, ya hemos realizado un podcast anterior a este, muy dinámico, muy lleno de mucha información de forma vivencial, a forma de testimonio. Y bueno, vamos a complementar un poquito con este nuevo podcast que más que nada va a ser una charla fluida con la cual vamos a contar parte de nuestras experiencias. Entonces, bueno, aquí le doy la presentación, le doy la bienvenida a nuestro compañero Michel. Es un gusto, bueno, desde Cuba, aquí para todos. Preséntate. Hola Erika, bueno, primero que nada agradecerte por el espacio, ¿no? Para esta charla interesante que tenemos y bueno, agradecerte también porque de cierta forma esto es una oportunidad para quien está en este camino de crecimiento personal y espiritual. Así que bueno, en nombre mío y en nombre de toda tu audiencia te doy las gracias porque sabemos que esta labor que haces es muy bonita y muy entregada. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar con el tema de las conexiones. Vamos a tratar de abordar más temas, lo más que alcancemos durante este podcast. También no lo queremos como que hacer muy largo para que la información sea como muy concisa. Vamos a hablar sobre el tema de las conexiones de almas, pero también vamos a tocar los siguientes temas, el proceso del cambio, que es muy importante, lo que nos lleva a esa transformación, a ese crecimiento, esa expansión del ser, y también los temas sobre quiénes son los que nos guían desde planos superiores o por qué a veces sentimos como esa intuición, ese presentimiento de que es por tal camino, tal situación debemos ir por allí, tal situación debemos de dejarla. Entonces, también vamos a abordar ese tema, enfrentándonos al miedo también y aprendiendo de él, y el poder y el significado del amor incondicional, así como quiénes son las semillas estelares. Vamos a abordar como que de todito un poco y bueno, vamos a darle inicio. La primera fase de esta entrevista vamos a hablar un poquito sobre las claves del amor en las conexiones de almas. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más al tema de llamas gemelas, pero sabemos que, bueno, el amor se puede dar tanto en conexiones de almas gemelas, almas afines, relaciones kármicas, pues parten desde un inicio de un sentimiento, pero vamos a enfocarnos un poquito más en cuáles son la clave del verdadero amor o el amor incondicional en las conexiones de almas. ¿Tú cómo sientes que es el sentimiento cuando tú estás en una conexión? O sea, no es como cuando te encuentras un amor casual, así de que simplemente te gusta la persona y se hace un clic, sino cómo tú sientes que es el papel del amor como un sentimiento puro, o sea, su máxima pureza, en una conexión. ¿Cómo lo sientes tú como masculino en este proceso? A ver, el tema del amor es bastante Amplio. complicado de explicar Sí, porque, sí, también, porque, a ver, que siempre hemos estado muy influenciados por el mundo del entretenimiento, ¿no? exacto. Ya sea en libros, novelas, películas, series, siempre te venden el amor como el yo no puedo vivir sin ti, en mi vida no sería lo mismo sin ti. ¿Sabes? Te lo venden como una dependencia, ¿no? Viene Sí, siendo como un amor apego. sí, Y eso no está del todo mal hasta cierto punto, porque bueno, si es correspondido, pues felicidades, ¿no? O sea, todo está muy bien, pero cuando no es correspondido o cuando ya pasaron 15 años y no es igual, sí. entonces ahí es donde, donde se complica la cuestión. Yo, en lo personal, manejo varios conceptos de amor, ¿no? Pero Sí, el que más aplico en el caso de pareja es el amor ágape, que es el amor que tú comprendes que el otro es propiamente dicho otro. sí, No es, o sea, no te pertenece, tú no le perteneces, sí, no tiene por qué ser como tú quieras, independientemente de que, o sea, siempre hacemos expectativas con respecto a nuestra pareja, eso es algo normal. ujú, Lo que no es normal es mantener esas expectativas, incluso querérselas hacer cumplir. Y ahí podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar desde el marido que quiere que la mujer le cocine todos los días y que sea una cenicienta, por poner un adjetivo rápido, ujú,
Y también tenemos el ejemplo de que queremos que el otro nos ame como nosotros lo amamos. Y no es así porque también todo el mundo no expresa el amor de la misma forma. Sí, ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el amor ágape es más como, si lo tuviera que llevar a otra palabra, diría como admiración, ¿sabes? Como aceptación, sí. como entender que el otro es un individuo y tú tienes que ser capaz de amarlo desde esa individualidad del otro. Por ejemplo, obviamente uno cuando tiene una pareja o quiere, o sea, le gusta a alguien, aunque no sea tu pareja, como dije, siempre haces expectativas, pero dentro de esas expectativas tienen que estar conscientes para ti que no puede ser algo que viole su libertad. Si, por ejemplo, para ti la expectativa es que se case y tenga hijos contigo, ok, siempre y cuando la otra persona quiera. El problema está cuando la otra persona no quiere. Ujú. Entonces, es cuando la expectativa, tú tienes que darte cuenta y decir, bueno, si ella no quiere o él no quiere, entonces yo de alguna manera tengo que hacer un consenso junto con esa persona o simplemente no estar ahí. Porque lo que tú no puedes venir es a violar la libertad del otro. Porque el amor, desde mi punto de vista, ese amor ágape, viene de amar al otro tal y como es. O sea, con virtudes, defectos, todo lo que tiene. Y no vendo este amor incondicional de novela, porque es que incluso el amor incondicional tal y como te lo venden en el mundo del entretenimiento, Sí, no existe. Siempre queremos algo a cambio. sí, ¿Sabes? Por muy incondicional que sea, yo me sacrifico y dejo la carrera o dejo el negocio, no sé, lo que te pida. Al final lo estás haciendo para que el otro te retribuya con su amor. Entonces no es incondicional. ¿Dónde creo que está la incondicionalidad? En respetar la libertad del otro precisamente. Si el otro, y ya vamos a entrar, perfectamente podemos entrar en el camino este de llamas gemelas. Si el otro está huyendo, pues bueno, déjalo huir. En sí, este momento, está en un momento donde su conciencia solo le permite huir y no es tu deber. O sea, de hecho, no es tu derecho como contraparte de la relación de llamas, vamos a decir, incidir en ese camino directamente. Es su aprendizaje, déjalo que lo recorra. Es sí. duro porque uno desarrolla apego. Ujú. Y me gustaría que argumentaras tú un poquito cuando termine la idea, ¿no? Pero no sé si me entiendes y si estoy haciendo entender a la audiencia. La cosa es que eh, muchas veces en nombre del amor hacemos cosas que no son de amor, como querer cambiar al otro. El otro no tienes que cambiarlo, el otro tiene su camino, el otro tiene su conciencia, el otro tiene sus alas para volar. Y muchas veces nosotros se las queremos cortar. Y te lo digo porque pienso que nadie está en centro de eso. Yo he pasado por eso. Conozco, casi todas las personas que conozco han pasado por eso. Sí, Y te puedo decir algo curioso. Hace poco estuve conversando con una amistad que casualmente estaba pasando por algo parecido y esa persona era capaz de darse cuenta de que estaba actuando bajo el ego. Y me sí. lo decía, yo sé que es egoísmo de mi parte, pero simplemente no quiero que se vaya. Y, o sea, no, para no entrar en muchos detalles, simplemente, o sea, la persona sabía que lo que estaba viviendo no era algo, vamos a decir, natural de ese amor que estamos hablando, ágape, que entiende la libertad del otro. Y yo le decía, claro, o sea, es normal que te duela. Lo que no está bien es que tú actúes entonces en contra de la libertad del otro. Sí, Ujú. el otro se va o hace lo que sea que a ti a lo mejor no te guste, no vaya afín a tus objetivos para con esa persona, pero es que son tus objetivos, no lo de la otra persona. Entonces, yo pienso que el amor ese ágape está ahí, a pesar de que duela, entender que si verdaderamente estamos trabajando en nuestra conciencia, en nuestra espiritualidad, en nuestra evolución como seres, aunque duela mucho o a veces puede ser hasta una ilusión, a veces no es amor, a veces es un enamoramiento, que ya sabemos bien que ciega bastante, pero bueno, supongamos que es un amor real y tal, hay veces que simplemente hay que entender que el otro no está, no está ahí para cumplir tus expectativas, Sí, está ahí para existir y tú lo amas desde su existencia, no desde la que tú quieres crearle a él o a ella.
Entonces, bueno, no sé si quieres agregar algo más ahí o discutir algo con respecto a esto. Me No, dices. se me hace muy interesante, la verdad, muy interesante porque, bueno, aquí estamos mencionando cuáles son las claves de precisamente del amor, pero hablando de un sentimiento genuino, o sea, como lo mencionas, como el amor incondicional, que es muy diferente a una química, un enamoramiento, ¿no? Inicial. Eh, Parte de la clave del amor es precisamente es ese punto que diste del llegar a amar la individualidad de la otra persona y la esencia más que nada de la otra persona, y que todo eso sea un conjunto de un todo que complemente ambas partes. Porque, eh, parte de estos procesos es, por ejemplo, en el caso de las conexiones de llamas gemelas, cuando uno ama a la otra persona, de cierta forma salen a flote las heridas, heridas que aún no se han trabajado, no se han sanado, y se vuelcan en querer que la otra persona sea quien las cubra o quien las tapice de manera inconsciente. O sea, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? De que tal persona sea de tal manera, y ahí se refleja una herida de rechazo o una herida, de abandono, en el cual, pues, se quiere volcar esa necesidad o ese vacío, esa carencia en el otro. Y es lo que tú mencionas, un amor incondicional incluye, el amar el conjunto de lo que representa esa persona, con defectos, con virtudes. Obviamente, aquí no estamos mencionando casos, por ejemplo, de violencia o de cualquier otra situación, de aceptación de un maltrato, no, sino hablamos de la esencia más pura de la persona. Entonces, siento como que diste unas claves muy, muy certeras, muy directas, muy válidas, porque, hay veces que, como tú dices, se nos vende esa idea del amor perfecto. Inconscientemente, cuando nosotros vemos que la relación de pareja no fluye como la vemos en Instagram, o en las imágenes, o en el vecino, o en la película, cae uno en esa frustración, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué las cosas no son así? ¿Por qué no amanecemos como se ve en la película? ¿O por qué no el día a día fluye de tal forma? Entonces, tienes toda la razón. Hoy en día se vende mucho marketing, mucha idea del cómo debería de ser, pero eso nos hace perder nuestra parte más íntegra o nuestra esencia más pura como seres humanos, como almas, de realmente cuál es el verdadero concepto del amor y del amor hacia nuestro prójimo, como mencionas, el amor ágape, que también lo hemos mencionado en otras entrevistas aquí con Alejandra, que ella también dirige un proyecto que se llama Conciencia Ágape, precisamente enfocándonos a lo que es el amor en su totalidad. Em, ¿Quisieras agregar algo más sobre este punto, sobre las claves del amor en una Sí, relación? sí. No, incluso quería poner como una vertiente, ¿no? De que no Ujú. solamente se ve, porque bueno, estoy casi seguro que en la audiencia hay personas que son padres, ¿no? Sí, Y se ve mucho la falta de amor ágape con respecto a los hijos. O sí. sea, a veces la gente tiene hijos y hace expectativa con respecto a los hijos, que no está mal. El problema es cuando esa expectativa se convierte en un paradigma en que tu hijo tenga que vivir la vida que tú quieres. O Ujú. sea, lo traes al mundo en contra de su voluntad. Sí. Que bueno, en dependencia, ¿no? Porque al final, o sea, traes el cuerpo, vaya, traes el cuerpo en Ajá. contra de su voluntad, eh, y encima va a tener que vivir como tú quieres. O sea, no te da derecho para nada, ni te tiene que agradecer nada, ni tiene que, no te debe nada. Tú lo trajiste por decisión tuya, esa semilla va a aprender, va a crecer, ¿no? Y entonces a veces, no, porque quiero que estudie derecho. Que estudie lo que quiera, señor mío. Sí. ¿Lo quieres de verdad o quieres satisfacer tus carencias en él? Incluso hay gente que lo admite y todo, no, yo quiero que él sea médico porque es que yo dejé la carrera de medicina en cuarto año y tú quedas como que, bueno, pero Tiene que ¿qué pasar a tipo, qué quinto, ¿no? tipo Si de no, no. amor tú tienes? Sí, es como Sí. que, o sea, no, ahí es donde te das cuenta que no hay un amor ágape por ese hijo, ¿no? No digo que no lo quiera y que no pueda tener un afecto, pero ese amor, el amor ágape en sí está, el filial está, sí, claro, lo quiero porque es mi hijo, pero ¿dónde queda lo que dejo que mi hijo crezca con sus alas, con su recorrido, con su camino y que haga su mundo, ¿no? Sí. Entonces,
es más o menos lo mismo, porque te das cuenta que un amor, el amor apego, Ujú, quiere desde el ego, quiere desde el yo, desde ese que está carente, ese que tiene miedos, exacto, ese que incluso necesita todo el tiempo la comodidad ya sea de lo conocido, porque le tiene miedo a lo desconocido, ya sea la comodidad de el control, no quiero que se haga nada fuera de mi control, y exactamente. bueno, ya te lo encuentras en las parejas, en los padres, o sea, donde quiera que haya una relación humana con un vínculo afectivo fuerte, vas a ver uno de los dos amores, o los dos, al menos de mi experiencia. Y te lo digo por experiencia propia personal. Yo he podido vivir con una sola persona ambos tipos de amor. Y aprendí, o sea, el amor ágape no surge, el amor ágape se aprende. Sí. Yo lo tuve que aprender y yo he enseñado a algunas personas a cómo hacerlo. Yo tenía una amistad que me decía, pero es que mi pareja me gusta, la quiero, pero es que ella no tiene conversaciones conmigo como las que tengo yo contigo. Y yo, bueno, ok, está bien, ven y conversa conmigo. No las Sí. tengas con ella haces otras conversaciones. Ujú. No sé, no, pero es que yo quiero que ella, no quieras nada. ¿Te gusta? ¿Eres feliz con ella? Sí, sí, lo soy, pero quisiera, no quieras tanto. Ella es ella y tú eres tú. A lo mejor ella quisiera que tú te sentaras con ella a hablar del manicure o Sí. del último tinte que salió en el mercado para el pelo. ¿Se entiende? O sea, Ajá. no hay que poner expectativas en el otro. Y es verdad que a veces se quisieran compartir intereses En común. más, Ujú. ¿sabes? Más exactos, pero la cosa es que no tiene por qué ser. Cuando te liberas de esa expectativa y te das cuenta que tú a quien quieres es a ese ser y no a lo que haga, es cuando, ¿sabes? Cuando ya tú entiendes y dices, bueno, ya definitivamente estoy empezando a comprender esto, ¿no? Y bueno, nada, Sí. que es lo que invito a la mayoría de las personas, tanto con sus hijos, como con sus padres, como con sus parejas. Y no siempre hay que ni enseñarle a la otra persona lo que es el amor ágape, ni decirle, no sé, porque tampoco a veces la gente que tapa un polo y se va de un extremo a otro, ¿no? Sí. Entonces no querían que el hijo tocara el piano y entonces, no, deja la carrera, ahora te voy a enseñar piano. Sí, se van Sí. al otro lado, ¿no? Tampoco, ni una cosa ni la otra. La cuestión es que dejar que el otro decida su vida. Claro que se puede aconsejar, claro que se puede tener charlas educativas, tanto en pareja como con hijos, pero siempre entender que el otro al final o sea, si no sigue su libertad va a ser muy triste y bueno, ¿de qué te sirve que la persona que tú quieres esté triste? Exacto, Ahí lo dejo. exactamente. Exactamente. Bueno, aquí estamos hablando de un concepto de amor muy evolucionado que no es algo que se, o sea, como decirlo, naces con ello, no, o sea, simplemente es algo que, como explicaste, se trabaja, se va puliendo, se va Sí, integrando, sí, se entendiendo. desarrolla. O sea, porque eso implica Es que no viene del ego. exactamente, es que eso implica deshacerte primero que nada de la máscara del ego y de derribar condicionamientos, de derribar estructuras, inclusive, obviamente, muchos crecemos con esa idea, ¿no? Como cuando a las niñas le dicen es que tú tienes que casar o tú tienes que tener hijos, o sea, ya venimos con muchas cosas enraizadas del debería ser, Precisamente. cómo debería de ser. Exacto. Entonces, es desestructurar todo eso, o sea, sacarlo de raíz, hacer un trabajo interno y como siempre lo hemos comentado tú y yo hacía parte de la llamada, que el trabajo es hacia adentro, porque eso se te proyecta en el afuera. Y llegar a este punto de amor es una evolución constante. No es como decir simplemente ya llegué, ya pisé, ya sentí esto. No, sigo y sigo aprendiendo y sigo aprendiendo. Aquí aplicamos muchísimas técnicas, muchas cosas, pero eso, el llegar a ese punto, yo siento que ya no hay sufrimiento. Cuando tú llegas a ese punto cúspide de entender el concepto del amor y la libertad del ser, ya no hay un sufrimiento porque no hay una expectativa y no hay un Precisamente. proceso, ajá, o sea, no hay un proceso de decir, me perdí de esto, no tengo esto, carezco de aquello. Es algo muy sublime, es hasta difícil de explicar con palabras, pero bueno, aquí nuestra audiencia nos Sí, puede entender. precisamente es que como es sublime, es Ajá, que no lo puedes llevar a lo denso. Es exactamente. complicado. Y mira,
incluso te puedo poner ya un último ejemplo y para ir como que viéndolo en varias áreas, ¿no? Ajá, A ver, donde yo vivo socialmente, sí, la cultura es un poco complicada y más en este tiempo. Ojo que no voy a hacer prejuicio de nadie ni de nada, ¿no? Solamente voy a decir un ejemplo. algo que cualquiera que viva en La Habana, Cuba, lo va a poder, o sea, va a poder dar fe de lo que estoy diciendo. Sí, Eh, Acá hay como una cierta moda social que tiende a una ideología de un poco agresiva, de que hay que ser el más fuerte, el más guapo, como decimos acá. Estoy poniendo palabras que puede entender casi toda la audiencia, ¿no? Porque hay muchas palabras largas. El tema es que hay mucha agresividad sin ningún sentido. No es una agresividad de porque te voy a robar, que tampoco es que esté bien, ¿no? Pero bueno, es porque simplemente la gente se han vuelto un poco así. Y para no entrar tanto en ese tema, te puedo decir que no es agradable. No es agradable llegar a un lugar y que tú veas a la gente con cierta actitud perdón, de que si tú te los miras un poco como que de lado, ya, te la buscas. Entonces tienes que estar más en tu mundo para no sucumbir ante las provocaciones de esas personas. sí, ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? A que incluso a esas personas hay que verlos con amor. ¿Y cómo se hace eso? Esto de amar a tu prójimo no es pienso que no es una cuestión para personas cristianas ni para personas religiosas, simplemente es una enseñanza muy sabia, exacto. porque el amor, como te decía, además de admiración, cuando no puede ser admiración, porque evidentemente es a lo mejor, como te decía, un prójimo que no es de tu agrado, pero está ahí, convive contigo, o está en tu entorno, ahí el amor ágape, cómo se puede relacionar o, ¿cómo decir? Interpretar es desde la comprensión. No significa que tú, ya te digo, que tú justifiques la violencia o que tú justifiques conductas sociales desagradables, Sí, exactamente. pero cuando tú entiendes que esa persona no está en un nivel de conciencia en el que tú estás o en el que está una persona, vamos a decir, que simplemente es pacífica, que no está en este tipo de actitudes, Sí, tú puedes afrontarlo de otra manera, porque tú te liberas, ya tú no entras en su juego. ujú, No sé si me va a entender, sí, pero exacto. o sea, esa actitud tuya eso es amor, porque es la capacidad de comprender al otro, ¿me entiendes? Ahora, si yo viniera, no sé, si hiciera como, no sé, si fuera un antihéroe como un Batman o un Deadpool y yo saliera y los cogiera a todos y bueno, qué sé yo, les entrara a golpe, los amarrara, los entregara a la policía, pero de manera, con el mismo lenguaje que ellos, ya no fuera amor. ¿Por qué? Porque yo estoy afrontando la situación, pero desde su lenguaje. Desde lo denso. Sin embargo, exacto, sin embargo, cuando yo lo hago desde lo sutil, cuando yo comprendo y yo digo, ve, este tipo de individuo tiene probablemente problemas en su casa, probablemente ha tenido una infancia muy dura, o simplemente ya ese es su nivel de conciencia. Yo tengo que entender que ese es su camino, pero no el mío. Entonces, desde ahí estoy practicando el amor, porque ni sucumbo ante el otro, pero tampoco me someto. No sé Así es. si me hago entender. Sí, un estado de Entonces, neutralidad. sí, pero neutralidad desde la conciencia. Ujú, Y una conciencia amorosa. ¿Por qué es una conciencia? ¿Por qué es amorosa? Porque no vas a hacer un prejuicio sobre el otro. No te vas a poner que desagradable o qué tipo más. No, no, simplemente, ok, no me gusta, pero tampoco, ¿sabes? Simplemente, o sea, lo dejo ser. No sé, como si estuvieras viendo un documental de Discovery Channel y ves a dos hipopótamos peleando por el territorio y de pronto uno se pone a esparcir sus heces para regar el territorio, para marcar el territorio. ¿Lo entiendes? Es como que, ok, es un animal comportándose de la manera que se comporta a su nivel de conciencia. Y es lo mismo cuando lo ves en una persona que tiene una actitud que no te gusta. Incluso desde el amor, tú, o sea, ya te digo, te liberas de eso, porque es que tú sencillamente estás vibrando en otra frecuencia. sí. Pero no sé si dejo claro por qué es de cierta manera amor, si verdaderamente lo estás haciendo así.
¿Se queda claro o queda un poco confuso? No, sí, sí, sí quedó muy claro y más que nada es lo que dices, el amor desde la libertad del ser, desde como un acto sublime, evolutivo, desde la no posesión, porque sí, sí me encuentro también en sesiones, en terapias, que me hablan desde la posesividad, desde el debería o debería Exacto, ser, debería actuar, debería de, mucho condicionamiento. Y eso ocasiona también exacto, resistencias en la otra persona. Es como una acción-efecto, donde es como cuando tratas de perseguir algo y más corre. Se van ocasionando exactamente. resistencias. Ujú. Exactamente, si lo afrontas desde el ego o desde el yo, bueno, esa persona también tiene un ego y un yo, Exacto, también lo va a sacar. y ahí viene la lucha de contrario. Sin embargo, cuando tú lo afrontas, como decía, desde el amor, que ya para resumir, ¿por qué amor? Porque no estás interfiriendo en la libertad del otro, no estás queriendo cambiar al otro, entiendes que el otro es así y sus motivos tendrá para ser así. No es bueno ni es malo, es simplemente eso. ¿Ya? Es el ser. Y tú decides cómo te afecta a partir de ahí. Claro, no, no, es que, o sea, es lo que es. Ya a Exacto. partir de ahí tú decides cómo llevas eso. Y no te digo que en algún momento yo no he hecho prejuicios sobre ese tipo de personas. Pues repito, los que están aquí en La Habana, Cuba, entenderán lo que digo. Pero bueno, simplemente yo no le presto tanta atención a eso a partir de que hago esa conciencia y ese trabajo interno. Incluso me encuentro con mucho menos de eso ya a medida que salgo a la calle y tal, ¿entiendes? Entonces, de eso va el amor. No cambiar al otro, respetar su libertad, así sea lo que sea. Estamos hablando de cosas subjetivas, Sí, no no estamos hablando cosas de ya comportamientos directamente. destructivos, sino de situaciones más Y bueno, cotidianas. a partir de ahí, entenderlo y dejarlo ser. Y listo. Exacto. Bueno, pues que, ahí sí que profundizamos y quedó muy, muy nítida la información. Y precisamente de aquí nos vamos a brincar al siguiente tema que dice el proceso del cambio. Y esto es muy importante. ¿En qué momento se da ese salto personal cuántico? ¿En qué momento se da ese salto evolutivo de decir, ok, dejo mi vieja versión, hablando del viejo yo, para integrar esta nueva conciencia, esta nueva realidad, mi nuevo propósito para yo llegar al punto en el que yo quiero llegar? O sea, porque obviamente tenemos control únicamente de nuestro ser. Aunque hablemos de las conexiones de llamas gemelas, el control es de nuestro propio proceso personal. ¿Cómo ves tú el proceso del cambio? Por ejemplo, cuando tú lo viviste de estar en una actitud terrenal a brincar en un proceso evolutivo de decir, ok, esto no es nada más lo que están viendo mis ojos, sino hay algo más allá, en todo ámbito, en todo tema. ¿Cómo puedes hablarnos del proceso del cambio de una persona? Bueno, primero que todo, yo pienso que esto es algo constante. Ujú, No sucede de un día para otro y pienso que nunca dejamos de cambiar. así es. Lo que pasa es que a veces ese cambio no es a nuestro favor, o sí, depende de quién está haciendo el cambio. ¿Lo está haciendo tu ego, tu yo, o lo está haciendo tu supraconciencia, o tú desde tu supraconciencia? Sí, exactamente. O sea, ahí está la clave, porque cambios hay muchos. Nadie nace alcohólico, nadie nace fumador, nadie Sí, nace ludópata, nadie nace, qué sé yo, siendo una persona agresiva. ¿Entiendes? O sea, todo puede tiene que un nazca con origen, una predisposición raíz. genética. Exacto. En algún momento tú diverges, y si lo estuviéramos viendo desde un punto de vista cuántico, diverges en variantes y escoges, bueno, la mala si el cambio es para mal. Entonces, desde ese punto de vista, yo te puedo decir que cambios yo he tenido muchos ya en lo que es el despertar de la conciencia y pasar desde lo denso a lo sutil o desde lo terrenal a lo más espiritual. Han sido muchos. Mira, yo te puedo decir que yo siempre fui una persona muy pragmática, todavía lo soy, pero un poco menos. O sea, antes era más científico, más de lo que no me pruebe la ciencia, yo no entiendo. Más No quiero racional. saber nada de eso. Ujú. Sí, ajá. Y un día fui a unas clases de Reiki, o sea, a ver a un profesor que era reikista y tal, por curiosidad, pero fui un poco también como que, déjame, o sea, yo quiero ver qué tanto, ¿sabes? Quiero ver Sí, el que sí. más sabe, el científico, ¿sabes? ¿No? Sí. El ilustre. Y bueno, pues que ese hombre me puso a hacer un ejercicio de energías que yo, o sea,
para mí, ya te digo, todo ese tipo de cosas estaban vetadas y cuando lo viví, cuando me di cuenta que yo no estaba haciendo ningún tipo de sugestión propiamente dicha, eh, o sea, ahí se activó algo en mí y empecé a pensar un poco más allá, ¿sabes? Sí, Entonces, bueno, nada, me empecé a hacer preguntas, no te voy a hacer toda la historia larga, pero sí te digo que pienso que el cambio viene cuando tú principalmente tienes un contraste muy fuerte. Ese contraste puede ser cualquier cosa, puede ser una depresión, puede ser ir a ver a un profesor de Reiki con toda una actitud académica y que te digan, no, mira, el mundo no es lo que tú crees solamente, y te lo sí, demuestren, tipo Doctor Strange, pero bueno, no tan. Y es cuando en tu mente hay como, yo le digo, como una especie de cortocircuito que te sí. hace buscar nuevos circuitos, nuevas, desde el punto de vista fisiológico, nuevas vías neuronales. Entonces, a partir de ahí, tú te empiezas a hacer preguntas. Si tú eres una persona introspectiva, sabes, como que piensas mucho y tal, empiezas a hacer preguntas y, bueno, las buscas, ¿no? Sí, Entonces, pienso que el cambio, y es importante que la gente sepa eso, el cambio no se hace solo, el cambio lo haces tú mismo. Tú mismo cuando estás acostado o acostada a las 3 de la mañana en tu cama llorando porque lo que se te ocurre. Tú mismo, cuando te quedaste sin dinero para llegar a fin de mes y a esa hora no sabes cómo llegar, ni con préstamos, ni con nada. En el momento en que uno sufre desalientos, ya sea en modo depresión, ya sea en modo estrés, en muchos modos, es como cuando tu cuerpo intenta acceder a eso que hay más allá de lo denso, a eso que hay más allá de lo terrenal. se activa. Y bueno, sí, exactamente, es como si fuera una chispa que está apagada y de pronto hace un pequeño corte y empieza a partir de ahí, ¿no? Sí. Pero si tú no agarras ese momento, el cambio, o sea, como mismo estuvo, se va. Literalmente, o sea, no literalmente, pero sí la comparación de que es una chispa es muy buena porque es tan efímero como una chispa. Y si tú no eres capaz de verla y tomarla, Ujú. no vas a poder hacer la fogata, ¿no? La fogata de que prenda tu luz interior. Ya más allá de todo este tipo de metáforas y lenguaje figurativo, la Sí, cuestión es que hay situaciones que nos llevan a puntos de quiebre. Si a partir de ese punto de quiebre nosotros no decidimos tomar un camino diferente, y aquí cito el libro de José Luis París, que es muy bueno, que se llama El Otro Camino, y tiene ese nombre precisamente por eso. Si a partir de ese punto de divergencia tú no decides tomar el otro camino, pues bueno, nada, lo tomarás más adelante o no lo tomarás nunca, todo depende de tu nivel de conciencia. Pero si decides tomarlo, comienza definitivamente un viaje que es lo mejor que tiene es que la zona de confort se expande y una vez que se expande no hay vuelta atrás, por lo menos no al punto anterior. así Entonces, es. a partir de ahí, desde mi punto de vista, como lo viví yo, empecé a conocer todo este tipo de mundo espiritual y dentro de este mundo espiritual empecé a estudiar también lo que tenía que ver con la psicología desde lo espiritual. Sí. Y la clave, la clave para mí, la que me ha servido a mí, a los demás le podrá servir otras cosas, eso ya te digo, el método que esté bien para ti, felicidades, mientras te funcione, perfecto. Pero a mí, la que más funcionaba es siempre, 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 deconstruye lo que es tu ego, deconstruirlo. ¿Cómo se deconstruye el ego? Haciéndote preguntas que duelen. Es un poco duro, pero es que, o sea, es la manera de quitar lo que tú no eres y tan Sí, convencido de que eso eres. Entonces, el cambio se hace. No es lo mismo querer un cambio que decidir el cambio. Decidir el cambio ya lleva acción, ¿verdad? sí. Y bueno, pues esa acción es en tu ego. Vamos a suponer que el cambio es en una noche oscura de llama gemela. Ujú. Necesito un cambio, necesito dejar de ser el que persigue, necesito dejar de ser el que llora, el que, no sé, el que tiene un apego ansioso. Sí, Ok, trabajar el amor perfecto, propio. necesitas el cambio. Exactamente, necesitas el cambio. ¿A dónde hay que mirar? El otro no tiene nada hacia mí. ¿Qué tengo que deconstruir en mí? Pues precisamente lo que me está haciendo ser así. ¿Qué me está haciendo ser así? Mis traumas de la infancia o de la adolescencia. Todo lo que yo he tenido en experiencias anteriores tan fuertes que se han quedado en mí en forma de creencias
es lo que hace que vea el mundo de una forma X. A partir de que yo trabajo en la causa de mis problemas y no en los síntomas, entonces es que yo empiezo a ver un cambio. Y fíjate que Sencillo, está muy cuando tienes una interesante esta casa, analogía. ajá, cuando tienes una casa en mal estado o en estado medio, vaya, Sí, y la vas a reparar, ¿qué es lo primero que hacen los albañiles? Después de sacar todos los muebles, todo, empiezan a romper, si la casa es de concreto, ¿no? Empiezan a romper grietas, a romper todo lo que ya no va a ser esa casa, sí, para luego entonces dar paso, dejar espacio, de manera figurativa hablando, dejar espacio a lo nuevo que va a entrar. Pero es que lo tengo que hacer de verdad. Ahí va a estar el tema. Que tu yo, tu ego, se rearma muy rápido y te puede hacer creer que incluso estás en el camino correcto sí. y no lo estás. Por eso es que digo que hay que ser duro con uno mismo, porque es que es muy fácil caer en la tentación, es muy cómodo decir, listo, ya lo hice. Ya lo hice, todo Exacto. bien, perfecto. Claro, cuando aparece el llamo a los 2 meses o la llama, cuando lo ves, te tiemblan las piernas otra vez y no hiciste, te das cuenta que no hiciste nada. Entonces, eh, eh, es, a ver, es lo que yo le digo a las personas muchas veces. Cuando tú decides hacerte, vamos a decir, dueño de tu realidad y de tu mente, es un constante aprendizaje. Pero no solo de la afuera, sino un aprendizaje de ti mismo, de lo que no eres. Incluso cuando ya tú entiendes que hay una entidad en ti que se llama ego, que estuvo formada en tu infancia, que ha tenido huellas muy fuertes y tiene creencias inconscientes que te hacen ver el mundo de una manera, todo ese rollo. Sí, Eso no significa que te libraste de él. Eso no significa que te has librado de él. Porque él se rearma. Porque precisamente ese es el mecanismo que tienes para sobrevivir como animal, ¿no? Ya desde el punto de vista material. Y como es un mecanismo para sobrevivir, sí o sí, es muy fuerte. Entonces, es constante. Es constante. Cuando él se rearma, tú vas y lo coges en la próxima cárcel. Si no sé, a lo mejor la cárcel en ese momento es, qué sé yo, síndrome del impostor, por ejemplo. ajá. Ah, ya resolví el síndrome del impostor. Ah, pero te está esperando en la conversación con papá que nunca quisiste tener. No sé, ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, siempre está en algún lugar y tú eres el que poco a poco tienes que irte deconstruyendo. Y como decía, las llamas gemelas todo el tiempo dejar de mirar a la llama y mirarte a ti. Cuando tú empiezas a poner atención a ti, empieza, o sea, si le estás mirando al otro, no vas a ver lo que tú ves. O sea, perdón, si estás mirando al otro, no vas a ver las cosas que el otro sí ve en ti, por lo cual se está alejando. Es que Entonces nunca vas así, a poder arreglar tus propias cosas. exactamente. Esto es como la ¿Entiendes? analogía de los lentes, ¿no? Cuando te pones los lentes y tus lentes traen todas las heridas del pasado, tus situaciones de la infancia no sanadas, como mencionas, la charla que no se dio con papá, con mamá, o sea, uno va a ver la realidad de lo que está estructurado dentro de la mente y dentro del ego y todo eso. Es lo que mencionas, hay que deconstruir y derribar todo aquello para poder limpiar ese visor y poder ver la nueva realidad, como tú mencionas, desde la nueva Exactamente. conciencia. Y es que esto, ahí es donde radica lo de la ley del espejo, que normalmente lo mencionan mucho de que el otro no refleja, pero no es exactamente así. Es como tú dices, el otro está viendo lo que uno no ha trabajado y por eso huye. Pero si enfocamos esa visión no en el foco del de enfrente, sino hacia uno mismo, ese trabajo uno lo realiza sin necesidad de que el otro esté proyectando. Es que esto es como, Exactamente. ajá, es como un poquito complejo de explicar, pero ese es el punto. Y de aquí me voy a saltar al siguiente tema que hice, transformando las heridas y el dolor en crecimiento, que precisamente es el tema que ya estábamos ya brincando hacia este, de cómo la herida, si no se trabaja, bueno, se puede enraizar y enquistar años. O sea, esto puede durar de una pequeña herida se puede hacer algo grande y grande, ¿no? Como algo que va Sí. proliferando, multiplicándose hasta que esa misma herida va transformándose en nuevas. O sea, puede haber un miedo al No, y abandono y el puede abandono terminar. desarrollar una y otra y otra y otra. Em, en- Exactamente. entonces, aquí es importante, es como la plantita que crece silvestre invade un jardín, ¿no? Es importante detectar la herida a tiempo, trabajarla, ver siempre hacia adentro, no esperar que todo se esté proyectando al exterior y llegar al punto de por qué todos se alejan de mí, por qué nadie permanece, por qué esto, o sea, ver ese trabajo interno y transformar el dolor en un crecimiento. Como tú mencionas, debe de haber una vertiente, un punto en la vida de quiebre
que eso nos hace llegar al cambio de decir, esta no es la realidad que yo quiero. Realmente no me siento feliz con esto, no me siento en plenitud. No es esto lo que quiero. Es, por ejemplo, lo que mencionas del tema de cuando no rinde el dinero. Bueno, ¿qué nueva realidad puedo crear en base a esto, en base a una abundancia? ¿O qué nueva realidad puedo crear en base a un sentirse amado, simplemente partiendo desde el amor propio? Entonces, ¿qué nos puedes aportar sobre este tema de transformar las heridas y el dolor en crecimiento? A ver, a partir de ahí, como decía, hay que siempre estar muy consciente Ujú, de que como el yo se rearma, el ego se rearma constantemente, aunque incluso tú no lo planifiques. presiones, porque a Ujú, ver, al ego no le gusta que lo cuestionen. sí, Eso, un ejemplo, o sea, sencillo se puede buscar cuando la gente se ofende por algo que tú le dijiste que no necesariamente era por ofenderlo. Cuando la persona se ofende ahí es porque se identifica con esa cuestión. Y si se identifica es porque su ego se está viendo en el espejo ahí mismo, ¿no? Y por sí. eso se ofende, ¿no? O sea, porque es algo que no quiere tocar. Y sin embargo, tú se lo tocas. Y eso existe Entonces, dentro, eso existe, la proyección que está mostrando el de afuera es porque existe dentro y por eso es de que el ego lo avala como algo que permanece, ¿no? exactamente, exactamente. O sea, le estás poniendo delante. Al ego no le gusta mirarse en el espejo. Ajá, Entonces, cuando se lo pones, al momento la reacción es instintiva como la de un animal, ofenderse, molestarse, hay quien incluso se pone colérico. sí, ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender, o sea, esa reacción muchas veces la gente no la piensa. La mayoría de los casos me atrevo a decir que la gente no piensa esa reacción. es ¿Por qué? instantánea. Porque es Ujú, una reacción, exactamente. ujú, Pero como mismo es instantánea la que él hace cuando tú estás un poco más abierto al cambio y dices, bueno, voy a trabajar mis heridas, voy a trabajar en mis cuestiones. Te decía, en el momento se te rearma y te entra por otro lado. Vamos a poner un ejemplo sencillo. No sé, voy a ir a un curso de autoayuda. Voy a ir a un curso de autoayuda para empezar a conocerme a mí mismo y tal. Y ese día amanece lloviendo. ujú. Ah, no, no, si está lloviendo, entonces que no tenía que ir realmente. Ya ahí se rearmó. Al momento te encontró una justificación para no ir. O ese día amaneciste, no sé, y te dolía un pie, pero un poco, nada grave. Ah, pero es que ya voy a quedarme haciendo reposo porque imagínate mi pie. ¿Entiendes? Él encuentra a veces esos mecanismos. Incluso es capaz de que el cuerpo somatice un síntoma para no hacer las cuestiones. El que no crea eso, que revise el embarazo psicológico y se da cuenta que el cuerpo es capaz de crear muchísimas cosas con tal de cumplir lo que a yo se le ocurre, lo que a Leo Sí, se le ocurre. Entonces, a partir de que el entender que él se rearma, es entender que hay que estar en una constante vigilancia. En una sí, constante, sí, sí, siempre cuestionándote, cuestionate, cuestionate, cuestionate. Ok, ya me estoy olvidando de mi llama. Y hay que hacerse la pregunta, ¿realmente me estoy olvidando? Perfecto, busca las fotos que tienes ahí de cuando salieron juntos a tal cena y dime, si te duele, entonces todavía no te has olvidado. No sé, es como que siempre hay que ir a buscar la herida. El día que la herida no esté, por más que la busques, no va a aparecer. ¿Entiendes? Y es ahí cuando te das cuenta que ya estás sanando o que ya sanaste. Entonces, precisamente es como se transforma. Desgraciadamente, yo siempre pongo el ejemplo de una bala. A ti te dan un disparo y te impacta la bala y tú no puedes ignorar que tienes un disparo. sí. Es que, o sea, meter las pinzas en la herida, aunque duela, buscar la bala, ¿ya? Sacarla para que no se infecte y luego con el dolor que lleva, coser esa herida, ¿entiendes? Para que cierre adecuadamente. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Ignorarlas no va a hacer que se resuelvan. La gente dice, el tiempo cura todo, el tiempo no cura nada, porque el tiempo, de hecho, el tiempo ni sabemos qué es el tiempo. Entonces, el Ajá, tiempo no cura nada. El tiempo lo que puede hacer es que se te olvide, se te quede se muy anestesia. inconscientemente ahí clavado. Exacto. Y a lo mejor incluso se pierdes, vamos a decir, el vínculo con esa persona y cuando la vuelves a ver ya no hay ningún problema, sea el padre con el que nunca tuviste, sea quien sea. Pero luego en tu vida te vuelves a encontrar ante la misma situación con otra persona. Ujú.
y ahí es donde te das cuenta que la herida nunca estuvo sanada. Incluso Exacto. pueden pasar décadas. Y tú dices, pero bueno, yo no había sanado esto. No, eso te pasó por ignorar la herida. Entonces la herida hay que trabajarla, hay que, ¿sabes? Sentarse ahí y decir, ok, vamos a por esto. Y aunque me duela, aunque incluso no quiera reconocer las cosas, tengo que trabajarlas. Porque, ya te digo, te vas a para encontrar con ella. Sí o no. Sí, digo, sí o sí. Eh, o sea, digo, a mí me ha pasado. Me ha pasado heridas incluso de la adolescencia que me la vine a encontrar después a los 20 años. Y yo como que, bueno, ¿qué ha Sí, pasado aquí? Yo pensé que esto era cosa de la adolescencia nada más y aquí está. Claro, porque es que no es la adolescencia, es mío. Como sí, mismo no es del tiempo que lo curará, es mío, lo tengo yo. Lo que está a un nivel subconsciente. Y entonces, y es lo que quería decirle ahorita, lo más importante, es que cuando tú lo ignoras, el, como está inconsciente, él puede incluso seguir trabajándose de alguna manera y reafirmarse más todavía. ¿Qué es lo que te decía ahorita? El ego siempre se reafirma, él trata de volver a formarse porque él no quiere salir de su forma, no quiere ¿sabes? salir de su cárcel mental. Y si no lo tratas, incluso se reafirma más que cuando, bueno, te vuelva a tocar enfrentarte a eso, pues vas a ser más fuerte todavía. Entonces, Sí, ya te digo, ni mirar para el lado como quien no quiere las cosas, ni, bueno, lo reconozco, pero no lo hago. No, no. O sea, es lo que nadie quiere. Fíjate que nadie quiere afrontar la herida. Nadie. Todo el mundo quiere, ¿cómo me deshago de esto? ¿Cómo me lavo las manos? ¿Sabes? No, sí. hay muchos reels y eso en las redes se ve. Amo ir al gym porque es la hora donde me olvido de todo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a amar ir al gym? Porque es la hora donde te olvidas de todo. No, si no vayas al gym, ve a terapia. Tú deberías Sí, amar el gym porque te estás dando amor, porque estás cuidando tu cuerpo, porque estás dándole una mejor figura a tu cuerpo. No sé, no, pero debería ser desde un punto de vista más constructivo. Sin embargo, la gente no, porque me olvido del mundo. No, pero es que si tú no tienes que olvidarte del mundo, tú tienes que hacerte cargo de tu mundo. sí, ¿Entiendes? Entonces, después vienen y no, porque fulano fue o fulana fue muy mala conmigo, me maltrató sabiendo que yo tenía esa herida de la infancia. Bueno, dije, pero ¿por qué no salaste la herida de la infancia para que nadie pudiera usarla en tu contra? ¿Entiendes? No es sí, fulano, ni es el jean, eres tú que no estás tomando acción. Toma acción. O sea, pongo varios ejemplos porque son muchas personas en la audiencia, ¿no? Y pudieran interpretarlo de diferentes maneras. Hay quien se refugia en el trabajo y trabaja y trabaja y trabaja para no afrontar no sé, a su pareja, a su mujer, a su casa o sí. lo que sea. Háganse, yo se lo digo siempre, háganse cargo. Nadie más que ustedes van a ser los verdaderos responsables de transformar su vida. ¿Por qué? Porque mañana te puedes ganar la lotería en millón. Te puedes encontrar el amor de tu vida, o sea, vamos a decirlo, más allá del cine y tal, una persona que de verdad tenga todas las características para ti y tal. No sé, pon el escenario más lindo que se te ocurra. Si hay heridas en ti que no han sanado, van a salir. Eso sale. Si, exacto, si en ti hay patrones de no manejar bien el dinero, cuando te ganes $1 millón, vas a malgastarlo todo. Si en ti hay patrones de inseguridad o de depresión, aunque tengas $1 millón, vas a ser infeliz e inseguro. Eh, si encuentras el amor de tu vida y tú no tienes buena autoestima, el amor de tu vida en algún momento no te va a querer porque tú no te quieres. Entonces, y estos son, o sea, esto está demostrado, no son frases lindas nada más y ya. Cuando tú no te amas, la gente no te ama igual. Puede haber gente que te ama y tal, pero nunca te van a ver igual que si tú te amaras. ¿Por qué? Porque precisamente, como estábamos diciendo ahorita, la idea del espejo. Entonces, Sí, ya te digo, o sea, no es que el país, y te lo digo yo que vivo en Cuba, no es el país o es el dinero o es la persona o mi lo jefe. externo. Esas cosas influyen, determina. Eres tú, que eres el que te mueves a todos lados, que eres el observador, que analiza todas esas situaciones inconscientemente a partir de tus propias creencias. Entonces, por eso digo, hay que trabajarse en uno mismo, hay que trabajarse en uno mismo. Yo recién me leí uno de los libros de Brian Weiss y precisamente hay una parte donde al psiquiatra
se le aparecen unos maestros en una regresión a través de la paciente, ¿no? Sí, Y decía algo como que, o sea, voy a parafrasear, decía algo como que solo nosotros debemos hacernos responsables de nuestras propias heridas y nuestro propio camino, que nadie tiene por qué tomar la responsabilidad de, como mismo, es que precisamente, como mismo estábamos hablando ahorita del amor ágape, de que nosotros no tenemos por qué cambiar al otro, ni hacernos responsables de lo que haga el otro, más allá de la responsabilidad afectiva, obviamente. El otro tampoco tiene por qué salvarnos a nosotros. A nosotros nadie nos tiene que salvar más que nosotros. Entonces, bueno, ya, yo sí, pienso que hasta aquí ya lo han entendido no sé, la mayoría de puntos de vista que creo poder abarcar. O sea, la conclusión es esa. Si tú eres el observador y el observador no está bien, obviamente en el mundo siempre va a haber algo mal. Hazte idea que eres la cámara de un smartphone. Si en la cámara hay una mancha, a donde quiera que apunte vas a ver una mancha, aunque así sea a un Ferrari, o un Lamborghini, o a un hotel de 5 estrellas plus. Si la así cámara es. está rota, igual se va a ver raro. Entonces esa es la analogía, ¿no? Si no me arreglo yo, mi mundo siempre tendrá algún problema relacionado conmigo. Que no es que nunca vaya a ser perfecto, o sea, no es que alguna vez vaya a ser perfecto, pero mientras más nos trabajamos, más aprendemos a disolver rápido las fallas en nosotros mismos. Exacto, es que eso es como esos software malicioso, ¿no? Que te va invadiendo todo el sistema. Y cuando no se va atacando de Exactamente, raíz, eso te va invadiendo, te va invadiendo. Y como tú dices, en algún programa te va a impactar. Y se puede sepultar algo y decir, bueno, esto me pasó en la adolescencia, en la infancia, o me pasó en tal edad y ya lo superé. Pero en dado momento, eso va a haber un reflejo, va a haber un espejo que lo va a detonar. En algún momento, si no se trabaja exactamente. esa herida. Y eso es importante porque mm, se va replicando y replicando. Entonces, Exacto. Ah, mira, ajá. no, no, dime, me dices si vas a cambiar de tema o si seguimos, porque te iba a poner un ejemplo muy puntual. Ah, sí, dímelo. Ah, mira, es que yo no sé si tú alguna vez te has encontrado, cualquiera de la audiencia le ha pasado, con que te encuentras a un familiar en una situación que vamos a decir que no es la más favorable para esa persona, pero por sus malas decisiones, ¿no? Sí, Y tú te sientas y le aconsejas y le dices, oye, mira, si sigues por aquí vas a terminar así y no pienso que esto sea un buen camino para ti, hazme caso, escúchame, eh, ¿sabes? Hablas con esa persona y sigue por el mal camino. Dígase mal camino cualquiera, estamos hablando de malas decisiones en general. sí, Y yo he aprendido que hay veces que hay personas que no, esta clásica cosa que se dice de que no se deja ayudar. sí, A veces yo me doy cuenta que no es que no se deja ayudar, es que él no sabe ayudarse. Y como él no sabe ayudarse a sí mismo, no va a recibir tu ayuda. Porque es, como decíamos antes, es una situación que refleja, ¿no? Se refleja, es el efecto espejo. sí, ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas personas? Que en ese momento su nivel de conciencia no es capaz de ver otras variantes. A por mucho que tú se las puedas decir, simplemente en su cabeza ellos no lo entienden. Entonces, ¿cuál es mi actitud ante ese tipo de situaciones? Y ya te digo, puede parecer un poco fría, pero es que hay veces que simplemente no depende de ti. Y desde esa misma postura del amor y tal, que te decía, de comprender al otro, incluso respetar su camino. sí, Desde un punto de vista terrenal te digo que a veces tú, bueno, ya, ok, solo el tiempo le dirá si verdaderamente era lo correcto o no. A lo mejor soy yo quien está errado y él sí sabe lo que está haciendo, simplemente está en una mala etapa. ujú, O él está haciendo las cosas mal y bueno, solo el tiempo le dirá, llegará a un punto de quiebre tan fuerte como hablábamos antes y entonces tendrá su momento de despertar de la conciencia. Y entonces ahí es donde desde el punto de vista de espiritual también te digo, si yo no tengo que incidir en el camino del otro, yo le muestro que hay otro camino, pero no lo puedo obligar a transitarlo. Y como no lo puedo obligar a transitarlo, entonces, ok, lo dejo. Pero lo dejo desde esa comprensión, desde el amor. No es, tu problema, ya, no, es más una cuestión, bueno, entiendo que esta persona no está dispuesta ni física ni conscientemente a realizar ciertos cambios en sí, por tanto, lo voy a dejar recorrer el camino y ya él en algún momento lo descubrirá. Algo sí, así. Fíjate, aquí integramos el amor ágape y ajá, esta parte del cambio. Y okey. bueno, nada. Y aquí
Y aquí fíjate, para finalizar este podcast, es que está muy interesante, pero voy a tratar de hacer un siguiente podcast, así que te voy a citar para un siguiente podcast. Pero Ah, para perfecto, hacemos otra parte también. parte 3. Mira, aquí para continuar con Puedes este, decirle también si la audiencia quiere dejar preguntas, si quiere proponer algún tema, pienso que podemos hacerlo, ¿no? O sea, al final, claro, como tú quieras decir, te digo, yo estoy abierto a cualquier alternativa que pueda salir. y de hecho aquí vamos a estar leyendo las preguntas que nos dejen. Igual yo las leo todas y cada uno para ir respondiendo y que nos den los nuevos temas que quieren que tratemos a profundidad. Ahorita estamos como más enfocados no tanto en el tema de las conexiones, sino en el yo, o sea, el sanar, la parte interna, porque de ahí radica todo, principalmente. O sea, si uno Es está, que exactamente, sí, dime, esto es clave exactamente. para quien está en un camino de llamas gemelas. O sea, lo digo desde mi experiencia personal, o sea, desde anécdota, de que, bueno, ya comentamos en el podcast anterior, hasta que tú no te das cuenta Y es que que el esto otro nunca se tiene habla que ver, en videos ni eso, el yo. hasta que no te das cuenta que el otro sí tiene que ver contigo, pero no es responsable por tu cambio, solo tú Sí, eres responsable de tu cambio. Entonces es cuando tú dices, bueno, ok, ya, el otro que se vaya, o sea, que si se quiere ir bien lejos, pues que se vaya, perfecto, que me deje espacio para yo trabajar. sí, Si trabajas desde la expectativa de, bueno, esto es para que el otro vuelva, bueno, ya ahí volviste a rearmar el yo y volviste a la misma, eh, dinámica. así sentido. Sí, o sea, se vuelve irónico, no, es el otro viene, pero no voy a crecer para que el otro venga, voy a crecer para mí. Y cuando Sí. yo verdaderamente viva esa vibra de amor propio, es que podré amar al otro. No, y Y es que bueno, tu frecuencia sube, tu frecuencia, tu vibración, tu energía, o sea, eso se vuelve algo magnético para tu complemento también, sin desearlo, sin buscarlo, sin perseguirlo, eso automáticamente se vuelve exactamente, algo magnético, atrayente, porque tú equilibras tu energía, polarizas tu energía y obviamente, pues por causa-efecto, la otra persona lo tiene que sentir también. Y aquí es cuando a veces es lo que tú dices, hacen el cambio por y para el otro. Y es diferente cuando lo haces por y para ti y tu misma energía crea ese magnetismo que atrae en tu conexión. Es como por ende, lo recibes, ¿no? Y aquí exactamente. cerramos el tema sobre las heridas y sobre los cambios con algo muy, muy importante que me he topado muchísimo en las terapias y es el miedo, realmente, o sea, el miedo. Aquí la pregunta dice enfrentándonos al miedo y aprendiendo de él, porque el miedo llega a ser una situación para muchas personas, inclusive si aquí en la audiencia hay personas que están experimentando esto, que nos lo dejen en comentarios, llega a ser tan paralizante que no dan paso a la felicidad en su vida. Y ahí en el miedo se ancla la herida de merecimiento también, de paso, o sea, se enquista también en el hecho de tengo Mm. miedo, siento no merecer, entonces no doy el paso y por ende no me abro al cambio, no me permito vivir la felicidad, no me permito sentir el amor, me creo condicionamientos. Es que el miedo desarrolla muchísimas vertientes. Háblanos sobre el miedo. El miedo, a ver, como estaba explicando antes, el ego o el yo, que es esa mente Mente reptiliana que maestra. tenemos, Sí. sí, precisamente ese es un mecanismo para que tú sí o sí no vayas más allá del límite que él no quiere que tú sobrepases. A ver, entendamos que yo, por eso a mí me gusta decirle yo, porque a veces la gente dice el ego y entonces lo ven como si fuera algo que no tiene que ver con él. No, o sea, eres tú mismo, Ujú, ¿ya? Eres tú mismo, eres tú en tu mente, pero es la parte que funciona más allá del lenguaje, funciona de manera automática, es muy rápido. Y como funciona más allá del lenguaje, se trata de personalizarlo para que entiendas que es algo que está en ti, pero se maneja aparte de ti. Tú tienes el control de cogerlo por la rienda y moverlo, pero siempre va a intentar ir aparte de ti. ¿Por qué? Porque precisamente está, vamos a decir, concretado, afincado a través de el miedo, a través de mamá una vez me gritó, entonces yo le tengo miedo a todas las mujeres que hablan alto. Un ejemplo que estoy poniendo.
Ujú. Cuando ese suceso con mamá se afincó tan fuerte en tu subconsciente, el yo dijo, ok, esto no gustó para nada, a partir de aquí para allá no queremos nada que ver con una mujer que hable alto. Son, o sea, es un ejemplo que estoy poniendo muy aleatorio, Sí, pero es, o sea, así funcionan los miedos. Te voy a hablar desde mi perspectiva personal, eh, o sea, vamos a jugar el juego en primera persona con mis sí, skills. A mí desde niño me decían mucho, no sé, yo quería subir, no porque te vas a caer, ahí me estás cuidando, ¿vale? Yo quería probar algo nuevo, no sé, lo que se me ocurriera, no porque siempre, o sea, cada vez que yo quería hacer algo había un no como respuesta, y no un no de maltrato, ni un no de, simplemente un no de una familia que era muy, muy, muy cuidadosa conmigo, sí, pero eso creó en mí una herida de infancia de negación a las cosas por miedo a que pase algo. sí. Entonces, acá el compañero, en algunas ocasiones, se me sale ese compañero yo y me dice, no, no vamos a abrir ese nuevo canal de YouTube porque es que, imagínate qué va a decir la gente. Por Sí, poner un ejemplo, ¿no? No, no, esa nueva canción no la vamos a sacar porque está feísima y entonces, y yo me he visto a veces en esa dualidad que el día anterior me dije, no, no voy a hacer esto porque no me va a quedar bien. Y al otro día me dije, ¿cómo que no va a quedar bien? Y ese síndrome del impostor, ¿de dónde salió? Ah, lo detecté, ahí viene. Y fíjate, es una herida de la infancia que he aprendido a manejar, a ser consciente de que está, la detecto, pero todavía está. Es lo que quiero que entiendan lo que pasa con el yo, que es un programa tan fuerte sí, que se afinca e incluso cuando tú lo reconoces es como ese, como tú decías ahorita, es como ese software malicioso que está en tu PC y tú no sabes en qué archivo está. Pero en un día abriste un software, una aplicación y ahí estaba y se volvió a activar, pero la eliminas y ya se movió para otro. Es ujú, una manera de esa. Pero en el caso, ajá, en el caso de yo, él, con lo que mejor se mueve, él, con lo que mejor te detiene, él, es con el miedo. ajá, O sea, el miedo es su alma, vaya, más, vamos a decir, efectiva, sí, porque es un mecanismo que tenemos. Entonces, no sé cómo llevártelo un poco más allá, porque es que una vez que tú ya entiendes que la mayoría de las veces el miedo es lo que te está deteniendo, es sí, cuando entonces te das cuenta que la situación no es tan como tú la crees, sino es algo en ti que te está haciendo verla así. No sé, ¿sabes? Es como la gente que tiene, no sé, sencillo, puedes buscar una fobia. Una fobia es un miedo irracional a sí, algo, pero hay fobias que no tienen sentido. Y tú dices, pero como a esta persona le va a tener miedo eh, a ver, qué sé yo, una pared llena de huequitos, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llama el nombre de esa fobia. Ah, es tripofobia. porque esa persona pudiera ser, no me sé bien los nombres, pero me suena. Sí, Pero el tema viene de ahí, o sea, hay algo en su psique que en algún momento estuvo relacionado con eso. Hay quien la adquiere también, hay quien ujú, adquiere la fobia porque, bueno, le apasiona. Pero ujú, bueno, la cosa está ahí, es que el miedo, o sea, yo escuché unos consejos de una persona para evitar la procrastinación y tal, ajá, y dicen, no negocies con tu mente, siempre te va a ganar. sí, Y efectivamente, siempre te va a ganar y casi siempre te gana con el miedo. Muchas veces te gana con el miedo. Y te lo digo porque no soy la persona más valiente del mundo. Yo de niño quería hacer muchas cosas, pero no sé si fuera por eso o por otra cosa, pero hoy en día no soy de ser muy atrevido, de qué sé yo, de tirarme de ese tipo de cosas, no me, ¿sabes? No, prefiero dejarlas ahí. Pero ajá, con lo que es los paradigmas mentales, las cárceles mentales, lo que viene siendo las creencias, sí, las creencias limitantes, y eso sí me he vuelto un poco, oye, cuando algo te dé miedo hacerlo, mira, hazlo, hazlo, que si te da miedo es por algo, ¿sabes? sí, Y hablo de cuando te dé miedo, no sé si eres el tímido de la fiesta, te dé miedo hablarle a la muchacha que te llama la atención, obviamente no lo hagas con miedo, tienes que trabajar ese miedo, pero no detenerte ante el miedo. La clave es ir un paso más allá. A lo mejor no fui y le hablé y le dije que me gustaba y que quería, pero al menos fui,
le invité un trago y conseguí su teléfono. Hice un paso. No sé, estoy poniendo un Exacto, ejemplo. exactamente. En el caso de la conversación que nunca tuve con papá, bueno, pues a lo mejor no tuvimos la conversación, pero al menos lo llamé y le pregunté cómo estaba, porque hace 6 meses no lo llamaba. Exacto, No dar, sé, dar el fui primer un gran paso paso. más allá. Ujú. Exactamente. Y bueno, y valorar los pequeños logros, ¿no? Entonces, Sí, cuando sientas miedo de algo, o que el miedo se manifiesta a veces no en forma de terror, así como de que, ¿sabes? Que se sube la adrenalina y tal. A veces simplemente se manifiesta en forma de ansiedad o en forma de, ¿cómo se dice? De negación total, también se puede ver. pero Entonces, es bueno, un mecanismo de defensa prácticamente, ¿no? O sea, como tú hablas sí, sí, no, es que viene de ahí, del yo es un mecanismo de la sí. exposición de una previa herida o previa vivencia, inclusive. Sí, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que como nosotros los humanos hemos desarrollado conciencia, Ujú. se ha complejizado el tema del miedo, pero el miedo como tal es algo bien primitivo. O sea, Sí, ponte que estás no sé, en la etapa de las cavernas, la era de las cavernas, y bueno, eres un Homo sapiens de esto de bien de allá, te vistes con pieles y tu misión el día es comer algo y que no te mate un es, felino cualquiera salvaje, sí, una es que bestia. es lo que O comentas, sea, es un instinto primario, uf, exactamente, inicial. Ujú. pero es un instinto, o sea, el tema es que es un instinto muy efectivo, Sí, porque si yo sé que en la cueva se esconde el felino de gigante que me puede matar, pues no voy a entrar ahí porque me da miedo. sí, Y ese miedo se encarga de que sí o sí yo no entre, exacto, ¿entiendes? es un O sea, freno. está hecho para eso. Es como los mecanismos también que tienen algunas plantas que se vuelven tóxicas o se Sí, vuelven para que no se las coman, ¿no? sí. Bueno, luego está el picante y después salieron los mexicanos. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Sí, porque ¿sabes? El picante desarrolla ¿cómo se llama? Su sustancia que da picor y tal, para que no se la Oye, coman. Y bueno, aparece México y pero para dice, eso venga, que está el aquí estoy. habanero, eso no nos frena. Pero, ¿entiendes? Ajá, Pero viene, o sea, el objetivo es que el mecanismo sea efectivo. sí. Lo que ya se ha llevado a otras áreas, ya nosotros no luchamos contra el león, ya nosotros no luchamos contra, qué sé yo, la Oye, serpiente pero venenosa o contra la noche oscura. la lucha ahora es con uno mismo. Esa es la Exactamente. parte más compleja, el lograr vencer precisamente, como venimos hablando desde el inicio, esas viejas estructuras para formar nuevas estructuras, como lo que mencionabas de la casa. Es como decir, ese cuarto no lo toco porque está todo destruido, lo que me va a llevar la inversión para poderlo reconstruir, que se siga quedando así. Se hace un Exactamente. ático, se hace el sótano, No, y que se sigue, ¿cómo se llama? Se sigue destruyendo. desgastando también. Exacto. Exactamente. Entonces, mi consejo es que no negocies con tu mente. No negocies con tu mente. Siempre va a haber, por ejemplo, mira, yo estoy ahora quitándome un poco la exposición al azúcar, ¿no? Porque, bueno, me gustan mucho los dulces, pero he entendido que no es algo bueno comer mucho. Sí, Y te digo que muchas veces me siento tentado, me siento bien tentado a salir y comprarme un unas chocolate. golosinas y tal. Y sí, unas chuchas cualquiera. Y hay veces que me digo, no. O sea, me empiezo como que empiezo a pelear conmigo mismo, ¿no? Y me digo, no. O sea, no lo vas a hacer, Ajá, no lo vas a hacer. Y, ¿sabes? Es como que me pongo en como decimos aquí en Cuba, en un tú para tú. O sea, es como que sí. yo y te digo a la cara que no lo voy a hacer, por mucho que tú me digas que sí. Y entonces es no negociar con la mente, porque si no, o sea, es que yo siempre voy a encontrar un mecanismo para ir más allá. Y ojo, que aquí también hay miedo. Lo que es, como Ajá, te dije, como la conciencia se ha desarrollado, el miedo se manifiesta de otra manera. ¿Cuál es el miedo que se manifiesta de otra manera? Es que tengo hambre. ¿Cómo puedes tener hambre si hace 2 horas te comiste un plato? ¿Qué 2 horas? Hace una hora te comiste un plato de comida con todo lo que lleva. Entonces, ¿cómo vas a tener hambre? Lo que tienes es ganas de justificar el ir a buscar esa chucha. ¿Entiendes? oye, ¿y Entonces, son mecanismos. tú sientes que, Dime, a dime. ver, tú sientes aquí, a ver, como persona, lógica, tú sientes que entonces, para poder no negociar con el miedo, ahí tendría que entrar la emoción? O sea, tendría que entrar la parte
el corazón, porque dialogar con la mente es algo muy complejo, es casi una batalla perdida, porque como tú dices, te va a estar sacando nuevos avatares, o sea, te va a sacar una cosa, te va a Yo sacar no otra cosa, pienso, otra cosa. yo no pienso que sea una batalla perdida, simplemente pienso que son muchas batallas. Por eso, es que por eso te digo, ¿Entiendes? Puedes ¿cuándo perder vas a una acabar? hoy, pero pues Mañana te presento nunca, otra cuando nueva. te mueras. Por eso te digo, Pero es mañana te va que, a presentar una nueva y una nueva. ¿Tú sientes que ahí entonces? pero es que, o sea, desde el punto de vista de la encarnación, Ujú, estás aquí para eso, para aprender. Vas a aprender hasta el fin de tus días. en qué No sé si me momento hago entender, o en qué sea, momento das paso de sentir miedo a sentir la emoción? ¿estás? A ver, yo pienso que la emoción se puede usar desde un punto de vista motivacional, vaya. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a poner esta misma conversación con papá que nunca tuvimos. Ojo, que esta conversación con papá la estoy sacando de un capítulo de South Park. Okey, Porque okey. me vino random a la mente y dije, bueno, va a venir de aquí mismo. Ok, no has tenido el valor de tener la conversación con papá, no sé, de por qué, qué sé yo, te sacó de la herencia. Vamos a poner, Sí, por ejemplo, lo llamaste, preguntaste cómo estaba. Cuando esa llamada acaba, tú tienes dos maneras de ver esa llamada. Una, como qué cobarde soy, no pude decirle que tenía que conversar cara a cara y bla, 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 y empiezas a como que a recondenarte y a ocuparte. A yo le sí, encanta eso. Porque a partir de ahí dice, ok, no tengo valor para hacerlo, nunca lo voy a hacer, y ya, y desiste. Sin embargo, puedes ver esa llamada como un logro. O sea, antes yo no quería ni hablar con mi papá, ya me atreví a hablar con él. exacto, pero di el paso. Quizás, exacto, quizás cuando lo vuelva a hacer, puedo invitarlo, nos tomamos una cerveza o nos tomamos algo por ahí y a lo mejor la conversación surge sola. No sé, o sea, utilizar las emociones, pero desde el punto de vista de para motivarte a seguir haciéndolo. ¿Sabes? Porque, a ver, Como a un mi manera de combustible. ver las emociones, sí, exactamente, Ajá. como si estuvieras echando óxido nitroso a tu carro para que corra más. Es Sí, algo que te va, o sea, es que ya lo dice la palabra, te va a motivar a hacerlo. Mira, yo una vez vi un podcast ay, no me acuerdo el nombre de este muchacho. Bueno, en fin, un podcast donde hablaban que hay dos formas de ver el universo, o sea, desde el punto de vista filosófico. sí, O yo puedo entender que estoy solo en toda esta nada, ¿sabes? Porque independientemente que hay galaxias, hay cúmulos y tal, hay mucha nada, y le decimos así, pero bueno, estoy solo en esta nada, en un planeta con más personas que están solas en esta nada, y bueno, estamos como que, oh, qué triste, ¿no? Que haya tanto espacio y tan poca vida, hasta donde sabemos, ¿ok? ujú, Pero también lo puedo ver desde el punto de vista en que qué bien que entre tanto caos y tantos planetas inhabitables y tantas explosiones de púlsares y tal, yo esté en un sistema solar habitable, tenga una estrella que está a una distancia, ¿sabes? Como que, o sea, que agradecido me siento, ¿no? sí, ¿Sabes? Lo puedes ver desde ese punto de vista. Entonces, lo mismo pasa con las situaciones. Tú puedes o sacar partido de ellas o sacar justificaciones para seguir alejándote del resultado que quieres. Todo depende de la manera en que lo vas a mirar. Las emociones por sí solas, yo pienso que son irracionales. La mayoría de las emociones son irracionales. ¿A qué me refiero con que son irracionales? Que casi todas vienen del yo. Y sí, entonces ese compañero no le gusta cuestionarse. Entonces, por eso te decía, hay mucha gente que en nombre del amor ha secuestrado a sus hijos y a su mujer. Los ha matado y se ha dado un tiro en la cabeza y esto fue en nombre del amor. ¿Entiendes? Entonces, pienso que la emoción no es la clave, sino cómo tú la vas a utilizar. Yo por sí, eso pongo la motivación, porque es como la uso yo. Hay quien puede hacer muchas cosas. Hay quien no puede querer hablar con papá, pero por amor a papá voy a hablar con él. A lo mejor él tiene algo que decirme y si yo no lo llamo nunca me lo va a decir. Eso es una manera de utilizar la emoción. ¿Entiendes? sí, Lo que yo no puedo es hacer que las emociones sean las que me controlen a mí. Porque entonces ahí sí estoy entrando en esa irracionalidad. Cada vez pasa, somos humanos y en algún momento las emociones nos controlan. Pero si eres una persona que se ha dedicado a hacer cambios, a no pararse ante los miedos, a cuestionar al yo, pararse delante del espejo y todo lo que hemos hablado, te has vuelto una persona más perspicaz
y más capaz de que hoy me comporto como un idiota porque estoy bajo las emociones y al otro día digo, "Ay, esto es un comportamiento de este tipo. Sí, esto puede venir del trauma mío". O sea, haces como una introspección muy rápida y listo. O sea, sabes, como que tienes como un administrador de tareas que está más pendiente a cada tarea. Y cuando una falla, el tipo coge y bueno, hace un análisis previo y a partir de ahí toma medidas nuevas. No sé si me entiendes, tú vuelves más, Sí, te optimizas, ¿entiendes? Te optimizas. Al menos yo funciono así. es como Y algunas personas que conozco también. es como lo que te comentaba del software malicioso, ¿no? Aprendes a diferenciar qué parte es también una realidad y qué parte es una co-creación de la mente. O sea, qué parte Exactamente. realmente es un miedo tangible a algo y qué parte es una co-creación de una extensión a. ¿Sí me explico? O sea, hay algo que Exactamente. puede Sí, ser un sí, sí. punto inicial, hay algo que puede ser un desencadenante que te puede llevar muchísimo más allá del punto inicial. O sea, que tú partes en cero y ese desencadenante ya te llevó a 100 metros más adelante. Entonces, Exactamente. eso es lo que consiste la parte del miedo. Y bueno, yo creo que aquí vamos a dejar el podcast porque sí ya se nos está alargando un poquito. Vamos a, es que siempre nos tendemos a alargar porque son temas que la verdad son apasionantes. Y Bueno, podemos hacerle una serie de podcast, eso no tiene problema. Por mí, par- yo estoy dispuesto. ok, bueno, vamos a estar pendientes a todos los comentarios, a revisarlos todos y cada uno. Cada opinión es muy contributiva. Igual aquí hacemos un debate sobre el yo, el compañero, como le mencionas. Y tenemos temas pendientes. Acuérdate que tenemos los temas pendientes sobre un poquito más de las conexiones y el tema del universo, ¿no? Nuestros guías, el que es ser una semilla estelar. Bueno, hay bastantes temas que queremos desarrollar. Y bueno, pues Cuando quieras. aquí les dejo la entrevista con mi compañero Michelle. Les voy a dejar sus datos también aquí para que le manden mensajitos, sigan su página, sus redes sociales. Bueno, él es músico y productor para que sigan sus redes sociales y bueno, para sesiones terapéuticas conmigo también les dejo aquí la información. Cuento con sesiones personales para cualquier tipo de ámbito sobre terapia holística, sanación de heridas y también sobre tu proceso de conexión como llama gemela. Y bueno, pues un placer tenerte aquí en esta entrevista nuevamente. Nos despedimos por el momento y quedamos muy atentos aquí a los comentarios, ¿no?